más el voltaje Aquí en el centro. de la resistencia de 68K Resistencia material. Toma una foto, toma una foto. más Adicional Vx esto le voy a poner. es igual a 0, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve todo? Vx a que es igual al voltaje en el condensador, ¿no? Yo podría decir, si yo traigo un multímetro, es de aquí a aquí, es de aquí a aquí, es de aquí a aquí y es de aquí a aquí, ¿no? Se ve, ¿no? Los Sí, cuatro sí, puntos Seguro. referenciales pueden ser. Entonces Vx es igual a Vc, que es igual a qué? A VR de 2,7K más V del día, porque ese es un día, ¿no? Ese es un diristor, pero es un día, más el voltaje G, ¿no? Porque esto sería VG, ¿no? ¿De acuerdo? VG. Del diristor 2. ¿No? No. Esto es Vx, ¿no? Entonces, yo sé por estos datos, ¿qué es esto? El voltaje de ruptura. ¿Qué significa? Es el voltaje que necesita este para dejar pasar, ¿no? Entonces, ¿a cuánto tiene que llegar? A 23 voltios. Una vez que llegas a los 23 dispara y se tira a cero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O te tendría que decir cuánto consume, ¿de acuerdo? Pero él aguanta hasta 23. Cuando sea 23, recién ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar qué? Pasar la corriente. En este caso, ¿qué corriente? IG, que es 1 miliamperio, ¿no? ¿De acuerdo? Y me dice que el voltaje entre MT2 menos MT1 es 1,1. ¿Qué significa? Que esto sería más o menos 1,1 voltios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces de acá tengo todo, ¿no? Porque incluso este VG es 2 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué digo? Que VC es igual a 2,7K por 1 mili más 23 más 2. Esto sería 2,7 más 23, 25,7, 27,7, ¿no? Mi calculadora necesito. Para el voltaje del condensador. ¿De acuerdo? Ahora, vean. Me dice la corriente L. Entonces, ¿cómo podría calcular la corriente? Yo necesito en esta malla. Yo podría hacerlo de aquí hasta acá, pero no sé esta corriente, ¿no? Porque acá que tengo, I1. ahí tengo I1, acá tendría I2 y I, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si yo lo hago por acá, yo podría decir que esto es igual a ¿qué? VC es igual a ¿qué? A menos V R68K, ¿sí? La resistencia de 68K más el voltaje de la resistencia de 15K más el voltaje del triac. Pero ¿cuál es el problema acá? I1 no lo conozco y IL tampoco lo conozco. O sea, tengo muchas variables, no me conviene. Entonces, ¿qué hago? Por acá, ¿no? VY. VY a qué es igual? A 50, ¿no? Porque esto es esto, pero también es esto, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Esto es igual a ¿qué? Al voltaje en la resistencia de 15K más el voltaje del triac. Entonces 50 es igual a ¿qué? A 15K por IL más 1,1. ¿Cuánto sale IL?
3,26 millones. Eso es circuitos eléctricos 1, ¿no? Porque son manos. ¿Dudas? ¿Vamos a ir? Ok, un minuto porque lo copien y lo borran. Mira, Master. Copia. ¿Ya? Por eso, atención, quiero que entiendan la lógica de esto. Creo que está grabando. Yo lo puse. ¿Ya? Vamos a ver los transistores de efecto de campo. Porque decir transistor FET es tan malo como decir diodo LED, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque FET ya es transistor de efecto de campo. Bueno, si queremos ser exquisitos en la terminología, ¿no? Porque decimos un transistor FET, estamos diciendo un transistor, ¿no? Ok. En los transistores de efecto de campo, sobre todo se estudian dos: los del tipo JFET y los del tipo MOSFET. Vamos a estudiar los dos en esta segunda fase. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con los JFET. ¿Qué son? Transistores de efecto de campo de unión. ¿No? Obviamente sus siglas en inglés, ¿no? Transistores de efecto de campo de unión. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa con un transistor de efecto de campo de unión? Pasa lo siguiente. Vamos a ver primero su simbología. ¿No? La simbología de los JFET es la siguiente. Hago el círculo porque en muchos libros voy a encontrarlo con el círculo. Yo nunca más lo vuelvo a dibujar, ¿ya? Para no perder tanto tiempo. A este se le conoce como transistor canal N. A este se le conoce como transistor canal N. Un transistor PJT que terminales teníamos. Emisor básico lector. ¿De acuerdo? En un transistor de efecto de campo cambia. ¿Ya? O sea, ya sean MOSFET o ya sean JFET. Ahora, los terminales se llaman gate o compuerta, drain o drenaje y source o puerta. Ahora, así se llama. Haciendo una analogía, la base pasa a ser el gate, el colector pasa a ser el drenaje y el emisor pasa a ser la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, drenaje, compuerta, fuente. ¿Ah? Si se dan cuenta, existen canal tipo P, canal tipo P. Yo voy a explicar solamente el canal tipo N, canal tipo P. Es lo mismo, pero al revés. Lo mismo que pasa con los transistores.
¿no? Lo mismo que pasa con los transistores. Entonces vean. ¿Qué pasa acá? Pasa a lo siguiente. Este es canal. Adiós. ¿Ya? Ahí están los componentes. Ahora, vean, muchachos, esto es un transistor de efecto de campo. Un transistor del tipo BJT era así, ¿no? ¿Qué es esto al final? ¿Qué era? Un diodo. Un diodo lo puedo representar de esta manera, ¿no? ¿Sí? Un diodo tiene dos tipos de polarización. ¿Qué tipos? Directa e inversa. ¿Directa cuál es? El positivo con el positivo, el negativo con el negativo. Inversa, ¿cómo es? El negativo con el positivo con el negativo, ¿no? Esto es directa. Esto es inversa. Cuando se junta un material tipo P con un material tipo N, se crea acá una región. ¿Cómo se llama esa región? ¿Cómo se llama esa región? A ver, muchachos. No me digan que no le han enseñado, ¿ah? Porque yo he sido su profe. Y si ha sido otro, dígamelo para que lo voten. ¿Cómo se llama? Esa región que une el material tipo P con el material tipo N. ¿Ah? ¿Nadie? Región de agotamiento. Perfecto. A esa región se le llama región de agotamiento. ¿Qué es lo que pasa? Vean, en un material tipo P, ¿qué hay? Huecos. En un material tipo N, ¿qué hay? Exceso de electrones, porque recuerdan que había el átomo con sus átomos, con sus electrones en la última capa y formábamos esto, y al final ¿qué hacíamos? Este átomo de acá lo volvíamos más positivo, ¿no? Entonces este juntaba, pero acá se quedaba el hueco, ¿no? O en el peor de los casos, ¿qué hacíamos? Lo mismo, pero un electrón extra para formar estos materiales, ¿no? Que eran dopados, ¿se acuerdan? Entonces, los electrones sabemos que van de menos a más. Convencionalmente, para el estudio, es de menos a más, ¿no? Pero de manera real, o sea, nosotros asumimos que es así, convencionalmente, pero en la vida real va de más a menos. ¿De acuerdo? Los electrones van en este sentido. Ese es el sentido real. El sentido convencional es el que estudiamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las reglas de la electricidad lo hicieron en los años 60, probablemente, 80. Y en los años futuros se dieron cuenta que estaba al revés. Los electrones, ¿de dónde van? De más a menos. Solamente eso es cultura. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Estos electrones entonces no van así, ¿no? ¿Cómo van? Así. Los electrones van de esta forma.
Entonces, ¿qué hacen con estos otros electrones? Los empuja. ¿Para qué? Para que esta región la hagan. Como estos huecos y estos electrones están acá, se llegan a pegar por atracción. Entonces, a la hora que pasan, hacen que esta región sea más angosta. Por eso es polarización directa, porque los electrones pasan libremente. ¿De acuerdo? Es como romper un papel para salir. En cambio, acá, ¿qué es lo que pasa? Los electrones que vienen por acá, ¿qué van a hacer con los huecos? ¿Qué hacen con los huecos? Los rellenan. Es como alumnos que empiezan a llenar el salón. Y si quieren entrar más alumnos, no van a poder. ¿Qué va a pasar? Hacen que esa región crezca. Ya no es un papel, ahora es una madera, ahora es una pared. Es que difícil pasarla. ¿Me hago entender? Eso lo hemos visto en electrónicos 1. A grandes rasgos, ¿no? Obviamente que estoy siendo muy ambiguo, muy general. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá pasa eso. Un transistor, ustedes han visto, ¿no? Es como un cilindro cortado, ¿no? A la mitad. Es la mitad de un cilindro. Los transistores que hemos visto. ¿Sí? Ya, imagínense que esto es un transistor también. ¿Ya? Imagínense que esto es el cilindro y ¡praf! Lo cortamos. Y se quedó en la parte plana, que es lo que estamos viendo. ¿Ah? Miren, el material tengo el tipo N, que es la botella. Y el P es mi mano. Esto es así. ¿Vas a entender? Miren, ¿ah? O sea, no es material acá y material acá, sino que está rodeado, como mi mano rodea a la botella. Por eso hay una sola conexión. Este gate afecta tanto a este como a este, porque es el mismo material. ¿Me vas a entender? ¿Me vas a entender? Voy a usar esa analogía porque es la más fácil de entender. ¿Ya? Entonces, vean, yo voy a un transistor del tipo BJT. ¿Quién mandaba? En un BJT, la base. La base era todo, ¿no? La base era el rey. ¿De acuerdo? ¿Cómo era? En un BJT, la corriente colector, que es la que me interesa, es igual a ¿qué? A la corriente de base por B. Esto es lo que deseo. ¿Ya? ¿Beta qué es? ¿Qué era beta? ¿Qué era beta? Era un factor de ganancia. Era una característica del componente. Entonces, ¿qué es esto? Una constante, ¿no? Porque para un transistor es 100, para otro es 150, para otro es 200. Pero es una constante para cada dispositivo. ¿Y esto qué es entonces? ¿Qué es eso? El control. Porque yo, de acuerdo al valor de IB que tenía, dejaba pasar IC. ¿De acuerdo? Era así, ¿no? Si yo tenía una IB muy chiquita, pasaba un IC muy chiquito. Si yo tenía una IB muy grande, dejaba pasar una IC más grande. Todo dependía de quién? De IC. ¿De acuerdo? Ok, acá, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Acá, ¿quiénes comandan? Las corrientes. Acá, en un transistor de efecto de campo, ¿quién va a comandar? Porque vamos a comandar el campo. ¿El campo qué es? Voltajes. ¿Está bien o está mal? Disculpen. ¿Está bien o está mal? ¿Cómo se llamaría esta fuente? ¿Cómo se llamaría?
Nombre. ¿V qué? V SG. Ese es el nombre técnico real, pero lo vamos a llamar VGS. ¿Por qué? Porque todos los libros usan eso, pero el nombre técnico real debería ser VSG, porque el positivo es S, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y esta qué sería entonces? V. Por lo tanto, ¿qué significa? Que por acá ¿quién viene? ID, por acá ¿quién viene? IG, por acá ¿quién sale? IS. Tan igual como un transistor del tipo BJT. Entonces, por acá ¿quién pasa? IS. ¿Por qué se llama canal N? ¿Por qué se llama canal N? Porque es como un río. La corriente está pasando por el río N. Está pasando por el río N. Es como un canal, como una acequia, como quieran verlo. ¿Me vas a entender? Por eso se llama canal N. Ahora, ¿están bien estas polaridades? ¿Este está bien? ¿Este está bien? Este está inversa, este está directa. Pero ingeniero, ¿entonces este está mal? No. ¿Por qué? Porque así controlamos. Cuando esto es cero, ¿qué significa? Que la corriente que pasa es la máxima. ¿Por qué? Porque no hay reacción entre el material tipo P y el material tipo N. Es decir, mi región de agotamiento no influye, por decirlo así. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo hago que este voltaje crezca y crezca y crezca? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa entre el material tipo P y el material tipo N? ¿Ah? La región de agotamiento crece. ¿Qué significa? Que esto se va haciendo así. Lo hago más negativo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy estrangulando al canal. Lo estoy haciendo más chico. En mi analogía, ¿quién era el material tipo P? Mi mano. Vamos a suponer que es así, mi mano. Entonces, ¿qué hago? Estoy haciendo que crezca. Al polarizarlo de manera inversa, estoy haciendo que estas regiones crezcan. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo con la botella? Estoy estrangulando. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Claro. Voy reduciendo la cantidad de ¿qué? ¿Me vas a entender? Chicos, ¿me vas a entender? ¿Hasta ahí dudas? ¿Dudas hasta ahí? Ok, entonces. VGS, eso lo vamos a encontrar. Se pone tal cual. Pero el nombre Vea. es VS. Y dice que cuando está conectado, saben que ya saben que lo que está así se abre. La curva característica de este dispositivo, ¿cuál es? La curva característica de este dispositivo, ¿cuál es? ¿Quién me interesa? ¿Quién me interesa? ¿Quién? El IDS. A mí me interesa controlar. Es como que yo les diga, es tal cual, muchachos, vean. Mi mano es el material tipo P. La botella, ¿qué vendría a ser? El material tipo N. La chapa o el pico de la botella, ¿qué vendría a ser? El drenaje. Y la base o el poto de la botella, ¿qué vendría a ser? La fuente. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué voy a controlar? Entre comillas. El llenado o lo que pasa de agua acá. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a, supongamos que es un pico más grande,
voy a empezar a llenar agua. Si yo lo tengo en cero, lo tengo así. Si yo empiezo a aumentar el voltaje este negativo, ¿qué empiezo a hacer con la botella? Le empiezo a estrangular. Por lo tanto, la cantidad de agua que va a pasar va a ser menor. Entonces, ¿eso cómo lo plasmamos? ¿Cómo lo plasmamos? ¿Quién es el importante? Así lo explicas. Entonces, IDS. ¿De acuerdo? Entonces, ocupa el eje de qué? De las ordenadas, ¿no? ¿Quién sería? IDS. Ahora, vea. Cuando yo lleno la botella, puede ser un hilo, puede ser un chorro o puede ser un montón. ¿Qué significa eso? El VDS. Porque el VDS va a determinar la cantidad de corriente que va a entrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién controla el IDS? ¿Quién controla el IDS? VGS, nada más. VDS, nada más. Si yo quiero llenar la botella, ¿de qué depende? La cantidad de agua que suministro y si lo dejo o no pasar, ¿no? Si la dejo o no pasar. ¿De acuerdo? En ese caso, más que una botella, sería como una manguera, ¿no? O sea, va a depender de la válvula, qué tan abierta está y si yo aprieto o no la manguera. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, ¿cuántas gráficas necesito? 2. ¿Quiénes? IDS con respecto a quién. Ok, con respecto a quién primero. A VDS. ¿VDS qué es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces, esa gráfica es así. ¿Vamos bien? ¿Quién sería? IDS con respecto a quién. Con respecto a VDS. Pero también, ¿qué tengo? IDS respecto a qué. VGS, pero VGS ¿qué es? Negativo. ¿Vamos? ¿Me vas a entender hasta ahí? Perfecto. ¿Cuándo es que pasa la mayor cantidad de corriente? Cuando VGS vale 0. Cuando VGS vale 0, es decir, cuando estoy acá, ¿qué tengo? La corriente máxima. A esa corriente máxima se le llama IDSS. Corriente, drenaje, fuente saturada. ¿Ah? Entonces, acá yo voy a tener que IDSS, que es la misma que está acá. Aplica a ambas gráficas. ¿De acuerdo? Entonces, vean, ojo, présteme atención. Cuando es 0 el VGS, ¿qué tengo? La corriente máxima. Mientras más negativo sea mi VGS, ¿qué pasa? Menos corriente. ¿Hasta qué? 0. Ahora, esto no es lineal. Esto es como una parábola. No es como una parábola. Es una parábola. Bueno, es una parábola. A este punto se le llama VP. Que si no estoy equivocado, y supongo, en el inglés debe ser algo como de estrangulación. ¿No? Voltaje de estrangulación. ¿Qué significa? Que estrangulé la botella. Por lo tanto, no pasa agua, ¿no? Si tú una botella la estrangulas, no va a caer agua. ¿De acuerdo? Entonces, ese es VP. ¿No? Ese es VP. Ahora, ¿qué pasa por el otro lado? ¿Qué pasa por el otro lado? Va a depender la corriente de quién. Si VDS es 0, ¿qué corriente tengo?
VGS. ¿Qué corriente tengo? Si acá esto es 0, ¿qué corriente pasa por acá? 0 pues. 0. Si esto es 0, ¿qué corriente entrega una fuente que no tiene? Cero. Una fuente apagada, ¿qué corriente tiene? 0. Pero mientras más crezca, ¿qué va a hacer? Va a aumentar. Mayor corriente. ¿Hasta cuándo? No Hasta lo máximo que lo permita el dispositivo. Perfecto. Hasta lo máximo que lo permita el dispositivo. Entonces, vendría a ser esto. ¿Me vas a entender? Chicos, ¿me vas a entender? Entonces, llega un momento en el que yo le sigo subiendo el voltaje. Pero ¿qué pasa? Ya no puede pasar más corriente. Es como que yo a la botella, primero empecé con una jeringa, luego empecé, es una botella de 2 pulgadas, el pico de 2 pulgadas. Una jeringa, agarro una manguera de media pulgada, de 1 pulgada, de 1 pulgada y media. O sea, por más que aumente, no va a pasar más agua. ¿De acuerdo? Hasta que viene un salvaje y trae una manguera de 4 pulgadas. ¿Y qué va a hacer? La va a romper. ¿No? Entonces, pasa eso. Se daña el dispositivo. Se daña el dispositivo. La corriente se disparó. Entonces vean muchachos. Vean. ¿Qué significa? Acá, ¿qué significa que estoy haciendo? ¿Empecé a qué? A estrangular. Empecé a apretar la botella, ¿no? Entonces vean. ¿Qué significa? Que llego aquí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que por más que suba, porque esto ya está afectándolo, No va a pasar de eso. hasta que lo rompas. ¿Me vas a entender? O sea, tanto VDS como VGS afectan a la cantidad de corriente que quiero manejar, ¿no? Y por obvias razones también esto, ¿no? Ese es el límite. Otra vez. Pero no se consta. ¿Me vas a entender? ¿Me vas a entender con el funcionamiento de este dispositivo? ¿Chicos? ¿Dudas? Para que se vea bonito, ¿verdad? Nada más que para eso. Puede funcionar así como un regulador de corriente. Es un controlador en realidad. ¿De acuerdo? Ahora, vean. Acá viene así como esto, si algunas ecuaciones no voy a entrar al detalle de dónde sale, como esta. ¿De acuerdo? Como esta, porque habría que hacer un análisis hasta medio químico quizás. Y no voy a entrar en eso, ¿no? O sea, con esto sale el resto, ¿no? Teníamos que aprendernos una ecuación, porque el resto es deducible. Acá pasa lo mismo. En un JP, ¿qué pasa? ¿Quién quiero controlar? VGS. IDS. ¿Ya? El IDS lo puedo llamar simplemente ID. Porque este IDS es el mismo que este, ¿no? ¿De acuerdo? Es el mismo. Entonces, ID, ¿a qué es igual? A ID S, ¿por qué? Por 1 menos. ¿Quién controla? ¿Quién controla? El VGS, ¿no? El VGS. Entonces, esta ecuación se la tienen que aprender. Y esto, obviamente, ¿qué es? ¿Qué dijimos que era? Una parábola. Entonces, al cuadrado. En realidad pasa esto, ¿ah?
En realidad pasa esto. Pero en la vida real es así. O sea, acá ya le estrangulé. Y por más que siga apretando, no es que se vaya a abrir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Sigue siendo 0. Pero la parábola es esta. ¿De acuerdo? La parábola es esta. ¿Me dejo entender? ¿Muchachos? Ok. Entonces, vean. A esta región que está acá, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando esto? A ver, vean. Yo estoy controlando la corriente a partir de qué? Del valor máximo al mínimo. ¿A partir de qué? Del voltaje. Entonces, ¿qué soy? Regulador. ¿Qué soy? Una resistencia. Entonces, ¿qué soy? Una resistencia. Los transistores BET funcionan como resistencias controladas o variables. A grandes rasgos. Entonces, esto también es así. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta zona azul, ¿qué es? ¿Qué es? Es una resistencia. A eso se le llama región o zona ómnica. Porque funciona como una resistencia. ¿Por qué? Porque controlo la corriente a partir del voltaje. Entonces soy una resistencia. ¿Me dejo entender? ¿Chicos? Perfecto. Esto, ¿qué vendría a ser? Acá hay 0. Y acá también hay 0. ¿Cómo se llamaría esta región y esta región? ¿Ah? ¿Cómo se llamaría? Región de corte. Y por último, esta zona. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La región de saturación. Entonces, allá que tenía mi control, mi constante y mi deseo. ¿Quién es mi deseo acá? ID. ¿ID qué es? Lo que deseo controlar. ¿En función a qué? Porque allá, ¿en función a qué era? No. A la constante beta. Acá. Esos son las datasheets del fabricante. Te tiene que dar la corriente máxima que soporta y el voltaje de estrangulamiento. Y de ese es corriente máxima. La corriente máxima que soporta. Y por obvias razones, ¿con qué lo voy a controlar? Con el VGS. Porque eso me va a permitir que pase más o que pase menos corriente. Porque esto son constantes para cada dispositivo, ¿no? Para algunos transistores BJT el beta era 100, para otros era 200, para otros era 250, pero para cada uno se tenía que hacer su análisis, ¿no? Pero no cambiaba en todo el circuito. ¿Me dejo entender hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿Por qué hay Porque acá también, mira, depende la corriente de acá, depende de quién. Del VGS. Entonces, ¿cómo está funcionando? Como una resistencia. Porque acá no te controlo. ¿Qué pasa? Todo. Acá empiezo a controlarte. Entonces, mientras más voltaje sube, en este caso, ¿qué pasa? Menos corriente hay.
Entonces, ¿qué soy? Una resistencia. Por los dos lados, ¿no? Es corriente versus voltaje. Por los dos lados. Esto no hay aquí. Sí, ahí. ¿Qué vamos a ver? Acá está. ¿Dónde dice FED? ¿Dónde dice FED? ¿Dónde dice FED? Vamos a ver. Y como Fermín, el ojo del señor. ¿Qué copiar? ¿Qué fue, señor? Ahí te dice. El brillo, el brillo, no se ve. Primero ahí. Sí. Ahora pues con el trapo. ¿Qué tal? ¿O subes o vas a subir el anterior video? Sí, No, 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 o lo que te podría. No, no lo he subido. No te podría hacer. pero si no, ahorita lo subo. No, que debe estar sube subido. tu precio. Es la que tienes que poner más la calidad. No, nunca, pues. En tu casa, yo en tu casa he visto. Pero no me sale. Lo No, de- o sea, no me notifica. A pausar. La unión, ¿qué es? Es este, ¿no? ¿Qué vendría a ser? El N, ¿no? Entonces, por tener la flecha aquí, es canal tipo o canal N, ¿no? Cambio acá, el negativo sería este, pero el positivo sería este. O sea, el canal de unión, ¿quién sería? ¿Qué es esto? Por si le sirve. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un canal P y un canal N? Es la miente. Claro, cambia simplemente las polaridades. Tan igual que un BJT, NPN y PNP. Las corrientes cambian de sentido y los voltajes también, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con un transistor de efecto de campo de unión, canal N y canal P. Yo recuerdo que me sirve Prime, ¿no? Es un reloj. Solo por eso no me lo gusta. Eso en verdad. Eso no lo uso. Te he dicho, no lo vas a usar mucho. Lo Lo mismo uso. que no te dejan tampoco. No, sí, pero yo... ¿En diseño sí, ¿verdad? Sí, no, te lo dije. No tengo mi recuerdo de traje este y te dejo. Me han dicho y le dejo. Entonces, voy a decir eso. No puede dejar, hay mucho juego. No, o sea, la cosa es acostumbrarte a hacer con uno solo o con dos, depende. ¿Cómo te es más factible, más fácil? ¿Cómo lo entiendes? Esta teoría sí está vos. ¿Qué me pasas? ¿Qué te pasa? No, pues. No, o sea. De Granada, que lo de hecho tú. ¿Cuál de.? La tarea que es grupal. Ah, lo que nos ha dejado no hay problemas, ¿eso? Sí. No nos ha dejado mi grupo, no nos ha dejado. Ah, no. Tenemos feriado. Lo más probable es que. Ah, no, mañana les va a dejar. No creo. No, no, sí. Porque si No, no. no, no, es que voy a preguntar la siguiente semana a ustedes también. Sí, sí. El VDS. Probablemente nos explique algo rápido y nos diga ya. No, estos no, ejercicios está bien. El Probablemente. VDS es como el pilón. Le va a dejar. Simplemente tú vas a abrir Les va a dejar las tareas. qué cantidad de agua Pues, quieres, la base pero quien va a controlar el flujo de agua teórica, es el VGS. O sea, yo puedo agarrar y mandarte pero sí. un tema de, supongamos, ¿no? En la analogía, yo tengo una manguera de 3 pulgadas, pero la boquilla
yo la tengo ajustada a 2. Por más que caigan 3 pulgadas de agua, un chorro de 3, o sea, con un diámetro de 3, solamente ¿cuánto va a entrar? 2. Entonces, si yo bajo esa intensidad a 2, ¿cuánto sigue entrando? 2. ¿Me dejo entender? O sea, el otro lo único que hace es decir, hay tanta corriente que puedo suministrarte. Entonces yo voy a decir cuánta de esa corriente quiero que pase o no. ¿Qué cosa? Es que, mira, a ver, en la analogía, ¿ya? En la analogía, imagínense, imagínense que ustedes controlan el ancho del embudo, o sea, el pico del embudo, ¿de acuerdo? Entonces, en un embudo puede entrar bastante agua, ¿de acuerdo? Puede entrar bastante agua. Si yo le echo el agua y hago que el pico del embudo sea lo suficientemente ancho, voy a hacer que toda esa agua pase, ¿de acuerdo? O sea, el embudo lo estoy convirtiendo en un tubo. De ahí, ¿qué empiezo a hacer? Lo empiezo a apretar. Por más de que tú no le bajes el suministro de agua a lo que le caía al embudo, ¿cuánto va a pasar? Menos agua, lo que yo estoy controlando. Lo que yo estoy controlando. Si tú agarras y me dices, pero ¿y qué pasa si le bajo la cantidad de agua? Bueno, quizás pues el grueso que tengo del embudo sea más ancho de la cantidad de agua, ¿no? O sea, pase sin problemas. ¿Y qué pasa si echas demasiada agua? Se va a derramar, que sería esto, ¿no? Entonces, a ti el VDS lo que te proporciona es la cantidad de energía, pero esa cantidad de energía tú la vas a controlar ¿con quién? Con el VGS, ¿de acuerdo? O sea, mira, acá estoy a 5 voltios, acá estoy a 6 voltios, acá estoy a 7 voltios, acá estoy a 8 voltios, pero ¿qué corriente pasa? La de VGS. Sigue pasando la misma. En cero. Obviamente que si estoy a 2 voltios, va a pasar una corriente equivalente, pero podría pasar más. Podría pasar más, simplemente que no puedo, ¿por qué? Porque no hay el suministro de energía suficiente para que pase más. ¿Me dejo entender? O sea, el VDS tiene una implicancia en la fórmula, sí, pero no es el más significativo. ¿Por qué? Porque si yo agarro y tengo acá 0 estrangulamiento y tú me das un voltaje de 1, ¿cuánto va a pasar de corriente, digamos? 1,5. No puede pasar más. Si yo tengo un estrangulamiento de 0 y tengo un voltaje de 5 voltios, ¿qué corriente va a pasar? Digamos 10 amperios, digamos, ¿no? Estamos hablando absurdamente, pero para que se entienda. 10 amperios. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un estrangulamiento de menos 5, ¿cuánta corriente me permite pasar? Si acá era 10, ¿acá cuánto me permite? 5. Si yo le doy 1 voltio, ¿cuánto va a pasar? 1,5 amperios, porque me permite. Pero si le doy 5 voltios, ¿cuánto va a pasar? ¿Cuánto va a pasar? Van a pasar solamente los 5 amperios. ¿Por qué? Porque ya está estrangulada esa botella. ¿De acuerdo? Cuando podría llegar a pasar hasta 10 si es que no está estrangulada. Pero como ya está estrangulada, por más que tú quieras disparar a 10 voltios, no puedes. Pues. Por eso quien maneja eso, ¿quién es el control de esto? VGS. Por eso la cantidad de corriente no depende de quién. De la fuente, entre comillas, ¿no? Porque es Con un voltio o con un mismo voltio, digamos, un voltio de VGS, puedo tener corriente, digamos, de 10 y también de 1. yo controlo. Es como lo que pasaba en el BJT. En el BJT, tú tienes en el colector, tú tienes un circuito que te permite mandar 10 amperios.
O sea, circuitalmente podría pasar 10 amperios. ¿De acuerdo? Pero si mi corriente de base es 0, ¿qué corriente colector pasa hacia el emisor? 0. Por más que hay 10 amperios en la fuente que quiere pasar. Si mi corriente de base es de 10, digamos, para tener una relación, ¿cuánto va a pasar? Los 10. Si mi corriente de base es 5, de los 10 amperios, ¿cuánto va a pasar? 5. Es lo mismo que pasa acá. ¿No? Por eso les hago esa analogía. Imagínense que yo tengo un hilo de agua en una botella y la botella es así de gruesa, un hilo de agua. ¿Va a pasar todo el agua, sí o no? Sí. Ese hilo de agua lo convierto en un chorro de agua. ¿Va a pasar todo el agua? Sí. ¿De acuerdo? Ahora empiezo a estrangular. ¿El hilo de agua va a pasar? Sí. Pero el chorro ya no. Solamente va a pasar lo que yo permito que pase. El resto, obviamente que es una analogía, ¿no? El resto es como un agua que se queda flotando, ¿no? Porque acá es una corriente que se queda aguantada, que quiere pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo rompas. Cuando lo rompes, ¿qué va a pasar con toda esa agua? Se va a desbordar, ¿no? O es como un embudo, imagínense un embudo de cristal, ¿no? Una cosa así. Si tiene mucha agua, demasiada agua, ¿qué podría pasar con el cristal? Romperse. Una analogía de ese tipo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Está clara la idea? Entonces, esta es. Ahora, para fines académicos, ¿cuánto es esta corriente? ¿Cuánto es esta corriente? Para fines académicos. 0. IG es 0. ¿Ya? IG es 0. Siempre se considera esa corriente de 0. Y para que sea 0, ¿qué se pone acá? Por lo general. Para que una corriente sea 0, ¿qué se pone? ¿Qué debería ser? Para que una corriente sea 0, ¿qué debería estar en el circuito? Abierto. Entonces, como no puedo poner un circuito abierto, porque sería un tarado si lo hago, ya no lo controlo, ¿qué tengo que poner? Una resistencia alta. En el orden de los mega o gigas. ¿Para qué? Para que sí se genere un voltaje. Ojo, el voltaje no tiene nada que ver con la corriente, ¿ah? No tiene nada que ver con la corriente. Porque yo puedo tener un voltaje muy alto y una corriente de 0. ¿Por qué? Porque la consumen las cargas. Pero puedo tener un voltaje muy alto. Por ejemplo, en los carros, ¿qué tenemos? Una batería de ¿cuánto? De 12 voltios. ¿A qué? ¿A qué corriente? A 90, a 100, a 120 amperios, ¿ah? No milis, a 120 amperios. Por eso pesan tanto las baterías. Y 12 voltios, entre comillas, es una batería chiquita de multímetro. O sea, teóricamente, mi carro debería prender una batería de multímetro. Porque son 12 voltios. Pero ¿qué necesito? Necesito la corriente. Porque todos los dispositivos del carro funcionan ¿a cuánto? A 12 o a 5 voltios, ¿no? Porque la voy bajando. O bueno, casi todos. No vamos a decir todos. Casi todos. Funcionan a 12 voltios. Entonces, ¿qué me consumen ellos? ¿Qué me consumen? Corriente. ¿Se acuerdan cuando les expliqué el tema de corrientes? Un televisor, una lavadora y una máquina de soldar. ¿Se acuerdan? Creo que les hice esa explicación, ¿no? En circuitos electrónicos 1. Cuando les expliqué el flujo de electrones. ¿Sí? Cuando les expliqué el flujo de electrones. ¿El televisor a cuánto funciona? A 220. ¿La lavadora a cuánto funciona? A 220. ¿Y hay máquinas de soldar que funcionan? A 220. ¿Cuánto necesita el televisor? Digamos, 1 amperio. Que es mucho, ¿ah? Es mucho. ¿Cuánto necesita la lavadora? 3 amperios, digamos. Que también es demasiado. ¿Cuánto necesita la máquina de soldar?
50, 60 amperios. Pero todas están ¿a qué? A 220. Es lo mismo que pasa acá. Yo tengo un voltaje, pero estoy haciendo esta corriente cero. Pero sí existe voltaje. No es de que, como no hay corriente, no hay voltaje. No, no es del todo cierto. La corriente está gastada por la resistencia que va a encontrar acá. ¿De acuerdo? Por la resistencia que va a encontrar acá. Entonces esta corriente idealmente se considera es muy chiquita. Para temas académicos, cero, a menos que les digan lo contrario. ¿Dudas? La región de corte, ¿qué se llama región de corte? Pero Anótate, anótate. O debería ser. O sea, el VP, que es negativo, donde se vuelve cero, en su valor absoluto vendría a ser donde se dispara la corriente. Cuando el este se rompe. Claro. Bueno, también podemos darle. no siempre se da, pero muchos autores lo consideran así. Entonces, obviamente que también depende mucho del tema de fabricantes y cosas por el estilo, ¿no? O también le podemos, digamos, cuando tus RPM estén girando rápido, asegúrate así poner unos LEDs que estén en rojo, ¿entiendes? Y cuando esté lento, La próxima clase vas a hacemos depender de cortes. ¿entiendes? Tienes que ponerle rangos, entonces. Eso, la prueba es Y de ahí deberíamos hacer el de taller. frente. ¿Por qué no hay taller? ¿Taller? La siguiente semana. No. Si se dan cuenta, no es Después del otro mundo, una ¿no? O teoría sea, es y taller. más análisis circuital y un poquito de tema transistores, ¿no? Es muy similar a los transistores BJT. ¿Qué hora es feo? Transformación que falta todavía. Luego, Menos 8 voltios. Calcule VGS ID VDS BD o VD, ¿no? VD VG y VS. Calculen todo eso, a ver. ¿Cómo es? Acá era 16, ¿sí? Acá 2K y de SS 10 milis creo. VP
menos 8. Esto, 1 mega, 2 voltios. ¿De acuerdo? ¿Qué pide? VGS, ID, VDS, ID, VDS, VD, VG y VS. Ok. Para el primero, VGS. Esto es Amaya, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué sería? Menos VGG. Obviamente que acá está el VGS, ¿no? Ese es el VGS. Más el voltaje en la resistencia de 1 mega. Perdón. Más VGG. Más el voltaje en la resistencia de 1 mega. Más VGS es igual a 0. Entonces, acá tengo 2 más 1 mega por IG más VGS. Esto vale 0. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, VGS es menos. ¿De acuerdo? Esa es la primera. ID es igual a ID SS por 1 menos VGS sobre VP todo al cuadrado. Entonces sería 10 milis por 1 menos 2 menos 8 al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? 5.62 miliamperios. Simple. De ahí, VDS. VDS es este, pues, ¿no? ¿Sí? Como sería similar a mi voltaje colector emisor, ¿no? Entonces, por este lado, no puedo, pero puedo por arriba, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Menos el voltaje de RD más VDD, ¿no? Porque el sentido de corrientes acá es así. Esto es positivo negativo y esto es así, ¿no? Entonces la corriente, si yo lo estoy tomando así, respecto a este punto, es menos más, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? 2K, ¿por qué? Por ID, que acabo de calcularlo, más 16. Entonces, VDS es ¿cuánto sería? 27,25. ¿Perdón? 27,25. 27,25. Ajá. ¿Qué? Voltios. Voltios. Unidades, ¿ah? Porque si no le bajo puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No es menos? Menos 2 Ah, sí. Esto resta No, 4,125. 4,75. ¿Puedo poner o poner mal? 4,75. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia de ir por arriba? Es que si tú haces esto, yo te estoy pidiendo VDS, que es de acá con respecto a tierra. ¿Tú tienes algún parámetro de acá? Ninguno, entonces tienes que irte de acá con respecto a tierra. Ya les dije, ¿no? Es como un multímetro. El positivo y el negativo. El positivo va a ir acá, el negativo va a ir acá, a tierra. Que es lo mismo que esto, ¿no? ¿Sí? Y no sería lo mismo hacer menos VDD más. No, porque ahí te sale negativo. Acá la corriente viene en este sentido. Y viene por acá. Así, mira, yo pienso así, no sería positivo. Sería menos 16 más voltaje de RD más VD. Ah, si viene por acá, O sea, de VD hacia abajo. de BD hacia abajo, VDD hacia abajo. de De la BDD. falla. Menos VDD. Ah, es que me imagino que lo que tú has hecho es
menos VDD Ajá. más el voltaje de la resistencia D más el voltaje Igual a de S igual a 0. Ajá. Si tú esto lo mandas allá, Sale 4. VDS es igual a ¿qué? Menos. Esto sería negativo. Entonces, ¿qué sería? Sería menos VDD más VRD más menos. Es lo mismo. Acá se podría hacer. Es lo mismo. Ah, ya está bien. Porque acá está, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? BD. BD, ¿qué sería? BD es esto. De acá con respecto a qué? La Tierra. Entonces, ¿qué sería igual? A VDS, pues, ¿no? Entonces, VD 4,75. VG es de acá con respecto a Tierra. Puede ir por este lado o puede ir por este. ¿Cuánto sería? VG igual a VGS igual a menos VGG. Bueno, en este caso si quiere, más VRG menos VGG, ¿no? ¿Sí? Que es lo mismo. ¿Cuánto es? Menos 2. Porque esto está allá, Sí, ya no sé. es este, y esto es igual a ¿qué? Cero. A 0 menos 2, ¿no? O sea, por donde vaya es lo mismo. O sea, el primer camino es de acá por acá, el otro es de acá por acá, ¿no? Y por último, VS, ¿cuánto es? 0. Entonces, gráficamente, esto sería así, ¿no? Acá tengo mis 10 miliamperios, acá ¿cuánto tengo? ¿Ah? Menos 8. Entonces vean. Esto es así, ¿no? Obviamente que la gráfica está súper mala. Pero, ¿cuáles son mis puntos? VG menos 2. Acá. ¿Qué me genera? Un 5.62 miliamperes. Es más, en esta ecuación, muchachos, pongan ID, hagan en su calculadora ya la solución de ecuaciones. Pongan que esto va a ser 10 y esto es 10, obviamente, ¿no? O sea, pongan 10 milis igual a 10 milis por 1 menos x sobre menos 8 todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto va a salir VGS? Eso pueden hacerlo matemáticamente, pero eso lo hace la calculadora. Ya les he dicho, yo no les voy a calificar matemática. Mi curso no es cálculo ni matemática, porque eso es matemática básica todavía, ¿no? Si yo hago eso, ¿cuánto me sale? VGS. 0. Tiene que haber dos respuestas. Porque es al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Ah? Es más, si yo hacer el cálculo les aseguro que sale menos 16. Pero a ver, VP dijo menos claro, lo único que están haciendo es que asuman que la corriente es 10. 8. 10, 10. ¿Ya? Y esto es 10, que es el dato. O sea, yo quiero saber cuándo puedo tener una ID de 10. ¿Cuándo puedo tener una ID de 10? ¿Con qué VGS? ¿Con qué VGS? 0, porque obviamente les he dicho que la máxima corriente, ¿cuándo la obtengo? Cuando el voltaje es 4. 0. Pero en este caso hay una doble respuesta, ¿no? ¿Cuándo?
cuando es menos 16. ¿Por qué? Pero ingeniero, entonces se supone que yo puedo tener 10 miliamperios en la corriente de drenaje en 0 y en menos 16. Sí, sí, porque les he dicho que esto es así, ¿no? Entonces, en menos 16, ¿cuánto tengo? Pero a partir de los menos 8, ¿qué pasa? Se hace 0, ¿no? ¿Me dejo entender? En muchos casos vamos a obtener dos respuestas y vamos a tener que analizar en cuál está. ¿Me dejo entender? Es más, esta 562, puedo obtenerla también en 2 puntos, ¿o no? Porque podría obtenerla en cuánto? En menos 2 y en cuánto? En menos 10. En menos 10. Si este valor lo sustituyen acá, van a decir, para que yo tenga, es como que yo les diga, ¿saben qué, muchachos? Yo tengo este circuito, pero yo quiero que pase una corriente de, yo les digo, yo quiero que pase una corriente de 3 miliamperios. ¿Qué significa? Significa que les estoy pidiendo acá. Entonces, para 3 miliamperios yo tengo ¿qué opciones? ¿Qué opciones? A ver, sustituyan su ecuación. En vez de 10 acá, pongan 3. Porque yo les estoy diciendo, yo quiero que este circuito funcione a 3 miliamperios. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ingeniero, una consulta. ¿Dónde es el menos 10? No debería ser menos 14. En realidad no sé cuánto es el problema. Menos 3.62. Acá, Sí. menos 3,62 y... Porque son dos respuestas, ¿no? No, no sabe. Creo que en la Prime sí. Si tú pones al cuadrado, te debería botar las dos respuestas, ¿ah? Pero no, ¿cómo es para que te... En la Prime creo que sí. Cuando te aparezca así te fracciona. Sí, gente. Elise dijo cuánto nos pasamos. ¿Cuánto dijo? 10. ¿10? Sí. En paréntesis, porque tiene que darle doble igual. En la Prime creo que sí les vota la luz. Sí, en la Porque debería botar las dos. Sí, pues está ahí en Está bloqueando. No estoy buscando una lista. Recuerdo que había aquí. Hasta que busque la La raíz por raíz. pocos años con la playa y hasta pero vamos a ver la hora, ¿no? Entonces, Ya. para mí es la hora. Qué bonita huevada, ¿sabes? ¿Ves? 1.77. Ah, pues, A mí también 77. Hay que ver eso. ¿No? Pero como dice tu compañero, si no hay que...